Buenas noches, mi grupo es del número 6 y vamos a continuar con la siguiente exposición de los ejercicios. Como primer ejercicio que tengo aquí, tenemos que ver la cantidad de migrantes que pertenecen a una determinada ciudad. En este caso también vamos a ver su género y que sean menores a 23 años. Listo. Para esto vamos a la parte de crear, en la vista de diseño de consulta, en emigrantes. También vamos a necesitar la ciudad y su género. Esta parte se puede ampliar o se puede dejar como la persona, con la persona guste. Bueno, en los campos. En los campos vamos a llenar con lo primero que es emigrante nombre. También vamos a necesitar, como en este caso ya lo mencionamos, la ciudad, el género de la persona y su fecha de nacimiento. Para llenar los criterios deben estar de acuerdo a las tablas que hayan creado en su base de datos. Entonces, en criterio, como nos dice una ciudad, podemos hacer con cualquiera, pero en este caso es Valencia. El género. Este sí nos especifica que es femenino, o también se puede cambiar según el ejercicio. Y la fecha de nacimiento con el signo menos, porque nos dice que deben ser menores a 23 años. Nuestra base de datos toma desde el 1 de enero del año 2000. Presionamos un Enter y con ello vamos a la parte de ejecutar. Como podemos ver, los nombres corresponden al género y a la ciudad. Y las fechas de nacimiento son menores al año 2000. Entonces podemos concluir que tenemos el nombre, el género y la ciudad, pero la edad va a ser el siguiente proceso, mi compañera a continuación. Listo, yo les explicaré cómo sacar la columna edad. Entonces, aquí vamos a poner en generador, vamos a colocar lo que es la palabra edad y la función int. Lo que hace es devuelve la parte entera del número. Vamos a abrir otro paréntesis, nos iremos a funciones, funciones incorporadas, nos iremos donde dice fecha y hora y seleccionaremos únicamente donde dice fecha. A esto le restaremos lo de la base de datos, que vamos a tablas, emigrantes y la fecha de nacimiento de cada uno. Cerramos el paréntesis el primero y esto lo dividiremos para 365.25. Y cerraremos el segundo paréntesis. Pondremos aceptar y ejecutar. Y aquí podemos ver cómo aparecen las edades menores a 23 años. Como ven, aquí tenemos 22, aquí tenemos 21 y de esta manera ya tenemos ejecutada la columna edad. A continuación, mi compañera que explicará el ejercicio número 2. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 2. Ya. Nos dice que cuántos emigrantes tienen un tercer nivel de educación y ganan mayor a $500. Pero en este caso nuestra base de datos no ha tomado $500, sino unos ingresos anuales, lo que va a hacer que los ingresos sean mayores. Entonces, procedemos a guardar la consulta número 1. Aceptamos. Vamos a la parte de crear. En diseño de consulta nos está pidiendo los nombres, entonces vamos a tener emigrantes. Vamos a tener también lo que corresponde a su nivel de educación, entonces también la tabla de nivel de educación la sacamos y como nos dice también los ingresos están dentro de la tabla de inmigrantes, entonces no hay necesidad de poner otra tabla. Ya.
El campo número 1. El campo número 1 va a estar con emigrantes nombres. También tenemos lo que corresponde a su nivel de educación y sus ingresos. Aquí tenemos los ingresos de operación. En este caso, nuestra base de datos es anual. ¿Ya? Vamos a llenar el criterio. El nivel de educación nos dice que debe ser superior, entonces vamos a lo que es de educación superior. Seleccionamos. Es una manera más fácil de llenar la tabla, entonces copiamos, cerramos la tabla, vamos a la consulta número 2. En criterio, presionamos control V, un enter, y en la parte que dice los ingresos, como deben ser mayores, vamos a tener el signo mayor, y en este caso vamos a poner una cantidad de 15.000, pero la cantidad puede variar. Vamos a la parte de diseño de consulta en ejecutar. Y como podemos observar, ya tenemos lo que es el nombre del inmigrante, que pertenezca a una educación superior y que sus ingresos sean mayores a 15.000. A continuación, mi compañera va a explicar el siguiente ejercicio. Listo, guardaremos la consulta número 2 y comenzaremos con la consulta número 3. Pondremos en crear diseño de consulta y lo que nos pide este ejercicio 3 es ver el número de migrantes que no tienen hijos y salieron de la provincia de Cotopaxi. Entonces, colocaremos la tabla de migrantes seguido. Como provincia está ligado a cantones y parroquias, es necesario también colocarlas. Por lo tanto, colocamos parroquias, cantones y las provincias por último. Lo que nos pide aquí es el nombre del emigrante. Por lo tanto, colocaremos en esta parte el nombre. Luego, si el migrante tiene hijos, por lo tanto, aquí vamos a poner emigrante número de hijos. Seguido de ello, la provincia de donde viene el emigrante. Entonces aquí pondremos la provincia. Y seguido de esto vamos a colocar cada uno de los criterios que nos piden. Como vemos, migrantes, el número de hijos está representado por números, por lo tanto aquí pondremos el número 0. En provincias colocaremos el nombre de la provincia, que en este caso es Cotopaxi. Y damos listo. Ahora lo siguiente es ejecutar. Como vemos, tenemos 201 personas que son de la provincia de Cotopaxi, que son emigrantes y que tienen 0 hijos, como se puede observar aquí. Tenemos el nombre, el número de hijos y la provincia. A continuación, mi compañera les presentará el ejercicio número 3. Número 4. Voy a exponer el ejercicio 4, el cual nos plantea el siguiente ítem, que es cuántos emigrantes casados ganan entre 500 y 800 dólares. En este caso vamos a cambiar las cantidades a los ingresos de entre 15.000 y 80.000, ya que hemos ingresado lo que son los ingresos anuales. Entonces primero nos vamos a diseño de consulta y vamos a seleccionar la tabla emigrantes y estado civil. Listo. Ahora el campo que vamos a seleccionar, primero que nada seleccionamos la tabla a la que queremos seleccionar el campo y ponemos la de emigrante nombre. Y acá vamos a seleccionar la de nuestra tabla de estado civil, vamos a arrastrar lo que es el nombre del estado civil y en criterio vamos a ingresar el criterio de casado, que es como lo tenemos ingresado en nuestra tabla. Y luego también vamos a agregar otra tabla, que es la de los emigrantes ingreso, que está por aquí. No otra tabla, sino más bien otro campo, que es el de los ingresos. Listo. Entonces, aquí también vamos a introducir el criterio de entre 15.000 y 80.000, que como les mencioné previamente, es porque en nuestra tabla tenemos ingresado estos datos y es para que nos refleje una respuesta. Listo. Y vamos a ejecutar y aquí podemos ver el resultado. Nos da que son 842 y podemos ir revisando detenidamente los nombres y los ingresos y todos son casados. Voy a proceder a hacer la consulta número 5, que nos dice: ¿cuántos emigrantes existen por país? Solo mujeres solteras. Para esto vamos a ir a crear diseño de consulta,
seleccionaremos la tabla emigrantes, porque nos dice cuántos emigrantes, luego sería existen por país, que vendría a ser la tabla países, que es esta de acá. Luego nos dice solo mujeres, es decir, el género. Luego nos dice el estado civil, que vienen a ser solteras. Ya, listo. Una vez hecho esto, lo que haremos es empezar a seleccionar los campos de cada tabla. Primero nos dice cuántos emigrantes, sería la tabla emigrantes, el campo de este vendría a ser emigrantes nombre. Luego dice existen por país, la tabla países, el campo de este es país nombre. Nos dice solo mujeres, es decir, en tabla género sería el campo género nombre. Aquí vamos a especificar, en este caso el género sería femenino. Por último nos dice solo mujeres solteras, es decir, el estado civil. Seleccionaremos el campo, que es el civil nombre, y el criterio de este vendría a ser soltero, de acuerdo a la base de datos. Bien, una vez hecho ya todo esto, procedemos a ejecutar. Y lo que nos da es que aquí ya nos da los nombres de los inmigrantes, el país de donde provienen, y aquí sería el género, que vendría a ser mujeres solteras. Esto nos viene a dar un resultado 596. Es decir, hay 596 mujeres solteras y cada una proviene de estos países. Gracias. Voy a exponer la resolución del ítem número 6, el cual nos planteaba que cuántos emigrantes tenemos registrados por año de salida. Entonces vamos a proceder con el mismo proceso, nos vamos a diseño de consulta. Aquí vamos a seleccionar las tablas que van a estar implicadas, que sería la de emigrantes, y solo sería esa. La introducimos aquí, la tabla inmigrantes. El campo vamos a introducir que sería inmigrante nombre. Y luego acá en esta sección vamos a generador. Y aquí vamos a las funciones incorporadas, a fecha y hora. Y vamos a seleccionar la que nos dice año. Y aquí en fecha reemplazamos por una tabla que lo tenemos aquí en base de datos finales, la tabla. La que vamos a seleccionar igualmente es la de emigrantes, y aquí vamos a seleccionar la emigrantes fechas de salida. Y le damos doble clic y aceptamos. Listo. Entonces, acá en el orden es importante seleccionar la opción de totales, para que así en agrupar por nos dé la opción de cuenta. Entonces, ahora sí vamos a ejecutar y podemos ver que tenemos desde el año 2015 hasta el 2022 y la cuenta, que en el 2015 son 2.265, en el 2016 1.223 y así sucesivamente. Eso sería todo por este ítem. Gracias por su atención.